debemos mover. Te adoraré. ¿Cuántos lo adoran? Di, te adoraré. Estamos entrando en un momento donde esperamos que usted pueda disfrutar de lo que Dios va a hacer. Agradecemos y saludamos a William Godoy, a Josué Berríos. Ellos nos están sintonizando, ya se reportaron con nosotros. Gracias, hermanos, por estar ahí pendientes de nosotros, y esperamos que Dios pueda bendecirles. Y así a los hermanos que nos están mandando mensajes por WhatsApp, gracias, hermanos, porque sabemos que Dios va a entrar en el corazón de las personas. Dios va a entrar a ese mover sobrenatural que nosotros estamos esperando. Y la palabra del Señor nos dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero decirle, hermano, Talanga no está fuera del plan divino del Señor. Talanga está dentro de ese plan que Dios plasmó desde el principio de la creación. Así que Hechos 1:8 está haciendo el cumplimiento de lo que usted puede ver en esta hora. Miren, nosotros no somos pastores de renombre, nosotros no somos líderes de renombre, no somos iglesias que hemos nacido en lo público. Nosotros hemos nacido en lugares secretos donde Dios ha tratado con nosotros, y que nosotros estemos aquí en este lugar es un logro tremendo espiritual para nosotros, y creo que para el Señor igual. Dios quiere usarlos. Yo he visto muchos jóvenes con poder del Espíritu, con potencial, con autoridad de reino, pero muchas veces estamos ahí y el diablo es cuando más nos quiere oprimir. El diablo es cuando menos oportunidad nos quiere dar en este mundo. Pero quiero hacerles un llamado en esta hora. Aquellos evangelistas, aquellos pastores, aquellos maestros, aquellos profetas, aquellos apóstoles que saben que tienen un llamado de parte del Señor en esta hora. Quiero decirles, levántense. Es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante y empiece a exaltar su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Amén, así es. Qué bueno es Dios que nos permite pues compartir la palabra con usted, poder compartirle una palabra de avivamiento, de rompimiento, donde estamos creyendo que Dios va a abrir las puertas de los cielos para poder derramar bendición hasta que sobre y abunde en su vida. El pastor Carlos hablaba acerca de que cuando seamos llenos del Espíritu Santo recibiremos poder. Lo que la iglesia hoy en día necesita es al Espíritu Santo para poder demostrar a las personas y para ser testigos de que todavía hay un Dios que está vivo, hay un Dios que existe, hay un Dios que sigue en medio del dolor, sigue en medio de la prueba. No importa su problema, no importa el dolor, no importa la necesidad ni la dificultad. Lo que importa es que Dios sigue permaneciendo fiel y va a seguir permaneciéndolo hasta los últimos días. Amén. Amén, hermanos. Sabemos que estos son días peligrosos. Amén. Amén. Para las personas que no tienen esa protección divina, como dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Sabemos que esa es una palabra profética también, hermano. Dios siempre nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de movernos en ese poder que tiene la palabra, en ese poder que tiene el Espíritu a través de la palabra. Y yo quiero hablarles en esta hora acerca de lo que es la iglesia del Señor. Porque hoy en día estamos acostumbrados a decirle iglesia a muchas cosas, y la iglesia es una, hermano. La iglesia es aquella que ha nacido del Espíritu. La iglesia es aquella que ha sido sellada con el poder sobrenatural de Dios. Hoy en día vemos la iglesia siguiendo los milagros, y la palabra del Señor dice que a estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Dice que echarán fuera demonios, los enfermos
sanarán. Entonces yo quiero hablarle en esta hora dónde nace la iglesia del Señor, dónde nace esa iglesia que tiene que levantarse en estos tiempos y exaltar el nombre de Cristo, más que buscar fama, más que buscar dinero, más que buscar publicidad, buscar la gloria del Señor. Debemos, hermanos, sumergirnos en ese tiempo donde el Espíritu quiere moverse con poder y con autoridad. Yo quiero decirle, si usted cree en esta hora que Dios puede glorificarse, que la presencia de Dios puede llenar su vida en esta tarde, yo le voy a pedir que se conecte conmigo en la palabra y nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del suelo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde las iglesias dicen: hey, si no venís a esta iglesia no entras al cielo. Hermano, si no te vestís como yo me visto, no entrarás al cielo. Vemos muchas disciplinas humanas entrando a la iglesia. Vemos la gente que ya no haya que escoger. Para los hermanos que nos están viendo, para los amigos que nos están viendo, nos están sintonizando en esta hora, quiero decirle, hermano, la palabra del Señor no nos engaña. La palabra del Señor no se equivoca. Y dice que cuando más atrás en Hechos 1:8 les acabamos de leer que: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí no encuentro yo en mi Biblia un rótulo, hermano. Me disculpa si le estoy hablando un poquito golpeado, pero es la palabra. Aquí no encuentro ningún rótulo en la Biblia que dice, no encuentro muchas denominaciones, no encuentro muchas sectas, no, aquí encuentro una sola palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia necesitamos levantarnos en el tiempo del Espíritu. Necesitamos movernos bajo la unción del Espíritu, no bajo preceptos religiosos. Dejemos la religiosidad y empecemos a vernos como hermanos. Hoy en día miramos la iglesia, miramos los hermanos: si no sos de mi iglesia, no te saludo, no eres mi hermano. Dios te bendiga. Hermano, quiero decirle, en el cielo no hay acepción de personas. En el cielo no tenemos un cielo para los ricos y un cielo para los pobres. En el cielo no tenemos un Cristo para los necesitados y un Cristo para los que están bien. En el cielo tenemos un Cristo que lo ve todo de igual manera. En el cielo tenemos un Cristo que está lleno de amor. En el cielo hay un lugar especial para aquellos que han aprendido a amar a su prójimo a través del Espíritu Santo. Ese es el poder, hermano. Es que yo no puedo amar, dicen algunos. Es que voy a la iglesia y a esa iglesia yo no voy porque es que me cae mal el hermano que se congrega. Quiero decirte algo: si te cae mal el hermano, si te cae mal la persona que está ahí, es porque todavía no has recibido el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, entonces empiezas a ser parte del cuerpo de Cristo. Así como usted se aguanta muchas veces el aruñón que se pega en el brazo, o el machucón que se pega en la uña, así nosotros como cuerpo debemos de soportarnos los unos a los otros, pero necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Amén. Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo puedo regresar a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo regresar para que Dios me llene? Y la clave de todo esto está en buscar
y creer lo que la palabra dice. La palabra de Dios dice que si nosotros buscamos, encontramos, que si nosotros pedimos, Dios nos dará, que si nosotros tocamos la puerta, Dios la abrirá. La clave de ser lleno del Espíritu Santo está en que usted busque, en que usted no se acomode, en que usted no se conforme, sino que usted se levante su frente, levante su cabeza y diga: hasta aquí llegué, voy a ser lleno del Espíritu Santo, voy a acercarme a Dios, voy a permitir que Dios me use, que Dios me transforme, que Dios me use para predicar la palabra, para ser una persona que transforme el ámbito y la atmósfera donde quiera que se pare. Entonces, si usted es una persona que se ha alejado, si usted es una persona que decidió apartarse de Dios, o es una persona que ha estado en la iglesia pero se ha enfriado o ha estado desanimado, decaído, yo le quiero motivar, le quiero exhortar, le quiero animar a que usted pueda acercarse a Dios, a que usted le diga al Señor: Abba Padre, yo necesito tu Espíritu Santo para tener el poder para soportar la tentación, para tener el poder para soportar la enfermedad, para tener el poder para rechazar todo dardo de parte del enemigo. Usted necesita el Espíritu Santo. La iglesia de hoy en día necesita el Espíritu Santo para ser llenos, para poder transformar a toda aquella persona que esté en su entorno. La iglesia de Cristo necesita volver a las primeras obras. Amén. La palabra del Señor nos impulsa, hermanos, nos impulsa para que podamos entrar en el conocimiento, para que podamos entrar en los tiempos de revelación. En la iglesia hoy en día se ha perdido ese anhelo. La gente ya no quiere ayunar, la gente ya no quiere orar, la gente ya no quiere congregarse. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestro primer amor, hemos perdido el deseo por estar en búsqueda, en comunión con el Espíritu. Hermano, yo quiero invitarte, amigo que me estás escuchando, yo quiero invitarte para que te puedas sumergir en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, escuche bien lo que la palabra del Señor enseña. Aquí es donde nace la iglesia de Cristo. Hermano, la iglesia de Cristo no es aquella que dicen que fue la primera, no es la iglesia que tiene un nombre y que dice nosotros fuimos los primeros o nosotros fuimos los únicos. Yo quiero decirte algo, la iglesia de Cristo es todo aquel que le dice al Señor: Señor Jesús, ven, entra en mi corazón y hazte el dueño de mi vida. Esa es la iglesia de Cristo. Tú, yo, mi hermano, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros no tenemos un rótulo más que dice Jesucristo el Salvador. Ese es nuestro rótulo, esa debería de ser nuestra vida. Yo hoy vengo invitando a la iglesia para que pueda sumergirse en la palabra, más que en preceptos religiosos, más que en doctrinas, sino que nos metamos en lo que es el Espíritu Santo. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu del Señor nos guía hacia toda luz y hacia toda verdad. Y el que tiene el Espíritu de Dios no habla mentira. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Sabemos que el Espíritu del Señor no habla mentira. El que tiene el Espíritu del Señor no habla mentira. Y hoy quiero decirle algo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Para aquellos que no se quieren congregar, quiero decirte, para que el Espíritu Santo de Dios te pueda llenar, para que el Espíritu Santo de Dios te pueda bautizar, para que puedas recibir la revelación que viene del Señor. Volverse al principio es volverse al Espíritu. No nos equivoquemos que volverse al principio es tomar muchas doctrinas o muchos vicios que antes se tomaban, hermano. Volverse al principio es decirle al Espíritu Santo. No sé si usted puede ver este vaso con este bote con agua. Tiene un poco de agua. Cuando está seco, hermano, cuando este bote está seco, ya no sirve, se bota y lo recogen y lo reciclan. Pero cuando está lleno, hermano, todo mundo, cuando está haciendo calor, desea tomarse un poco de esta agua. Igualmente, cuando la iglesia está seca del Espíritu, lo único que su alma anhela es ser llena del Espíritu, es ser llena del poder de Dios. Y vemos aquí el principio de la iglesia. Dice que estaban unidos todos juntos y no estaban en
hermano, no estaban en una casa que tenía un rótulo, perdóneme si me está escuchando. Dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Estaban en una casa. Estaban en un lugar, pero estaban conectados. Todos sabían que había una presencia superior a ellos. Todos sabían que algo sobrenatural iba a pasar. Y yo les quiero decir en esta hora, los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde algo sobrenatural empezará a ocurrir sobre nuestras vidas, sobre la iglesia de Cristo. No sobre los rótulos, no, hermano, la iglesia aquí se va a quedar. Esas casas hermosas, hermanos, que nosotros construimos, esos templos preciosos que muchas veces hacemos actividades y a veces hasta nos olvidamos de ir a la presencia de Dios por estar trabajando en el templo. Hermano, eso aquí se va a quedar, pero lo que va a irse, lo que va a venir a recoger el Señor es a una esposa que esté llena del Espíritu Santo, a un pueblo que esté unido, no a un pueblo dividido. Dios no viene por un pueblo dividido. Dios viene por un pueblo que esté unido en el Espíritu. Así que en esta hora yo le invito para que usted se una en un solo espíritu y diga: ¿sabe qué? Yo voy a vivir en los tiempos que estamos viviendo. En el libro de Apocalipsis nos habla acerca de estos tiempos, la iglesia de Laodicea. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, hermano, donde la gente, hermano, cree que está bien porque va con la Biblia a la iglesia. Mire, muchos cristianos hoy en día se toman la Biblia y se la ponen en el brazo, agarran la Biblia y entre más bonita es, mejor cristiano es. Amén. Amén. Entre más bonito se viste, más cristiano es. Entre más hermoso canta, entre más hermoso predica, más ungido es. Quiero decirte algo en esta hora: entre más presencia de Dios tengas, entre más búsqueda de Dios tengas, entonces más poder de Dios va a venir, más unción de Dios va a venir. La unción no viene por lo que tú hagas o por lo que tú digas. La unción viene por la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. La palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo, capítulo 25, acerca de 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes que eran insensatas. Aquellas vírgenes prudentes llenaron su lámpara de aceite. Hoy día podemos definir el aceite como la llanura del Espíritu Santo. En la iglesia vemos vírgenes llenas del Espíritu de Dios, pero también hay vírgenes que saben que tienen que estar llenas del Espíritu Santo, pero no se quieren animar o no quieren pasar el proceso o no quieren pasar el sufrimiento que tenemos que hacer para que Dios nos llene. Ahora bien, dice la palabra que el esposo vino y tocó la puerta. Y las vírgenes que estaban llenas de aceite, que tenían sus vasijas y su lámpara llenas de aceite, se fueron con el esposo. Sin embargo, las vírgenes que se descuidaron, que se confiaron o que dijeron en algún momento el esposo no viene, no se acerca a su venida o aún no viene, no llenaron su lámpara. El problema fue que cuando el esposo toca a la medianoche, las vírgenes insensatas le dicen a las prudentes que le dieran de su aceite. Hay algo que yo le quiero decir: usted no le puede pedir la unción o la llanura del Espíritu Santo a su hermano. Usted tiene que tener una relación íntima, usted tiene que tener un proceso de adoración, un proceso de búsqueda de la presencia de Dios para que Dios le pueda llenar, Dios le pueda restaurar, para que Dios le pueda levantar y le pueda usar. Si el pastor Carlos carga la presencia de Dios, aunque él quisiera, no me la puede regalar, porque es un proceso que él ha vivido, es una búsqueda que él ha tenido. Yo tengo que buscar mi propia llanura, yo tengo que buscar al Espíritu Santo para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique en mi vida. La iglesia de hoy en día tiene que despertar de un sueño profundo y entender que Cristo viene pronto y que por lo consiguiente o que por ende tiene que estar llena del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Creo que estamos viviendo en tiempos donde, si usted no se ha dado cuenta, hermano, simple y sencillamente sálgase de su casa en este momento y estése unos 20 minutos ahí en el sol.
Estése unos 20 minutos ahí, usted va a sentir la presión que se está sintiendo. Y la gente dice, mire, yo sé que es negocio para muchos. Están haciendo más negocio que los taxis y los carros que reparten agua. Amén. A veces para unos es negocio, pero para nosotros, la iglesia del Señor, esa es una señal de que Cristo está a las puertas. Esa es una señal de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Es el Kairos de Dios, es el tiempo del Espíritu, donde Dios te quiere usar, donde Dios quiere gobernar tu casa. Mira, nosotros tenemos ya prácticamente, creo que 15, vamos a estar unos 20 días de estarle diciendo al Señor, Señor, mándanos la lluvia, necesitamos que llueva sobre la tierra, necesitamos que, no porque hemos dejado de beber agua, porque si no ya hubiéramos muerto, pero le estamos pidiendo al Señor porque hay animales, hermanos, que se están muriendo, hay plantas que se están muriendo, hay árboles que se están desapareciendo por causa de la sequedad que estamos viviendo. Pero ¿sabe por qué a veces Dios no manda la lluvia? Porque quiere que el pueblo diga, hey, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo del Espíritu. Y lo que está pasando hoy en día, en vez de la gente buscar al Señor, ¿sabe qué están confundidos? No saben qué hacer, no saben para dónde agarrar. Y yo quiero decirte una cosa, la confusión no viene porque el Espíritu de Dios está en la iglesia, la confusión viene por no sumergirnos en la palabra y en la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros buscamos, esa gloria la encontramos. Cuando nosotros pedimos, Dios nos escucha y nos responde. Y dice la palabra aquí en el libro de Hechos capítulo 2, dice que la gente estaba, dice en el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando el Espíritu de Dios viene, Dios te va a hablar. Y yo te quiero decir en esta hermosa tarde, Dios te va a hablar. Si empiezas a buscar el Espíritu, Dios te va a hablar. No te asustes que Dios te despierte a la 1, a las 2, a las 12 de la madrugada. Yo quiero decirte, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar al oído, porque hay una palabra que está resonando en tu corazón en esta hora. Si has sentido que Dios te está tocando, yo quiero decir, no rehuses. Si te dan ganas de orar a esta hora, ora, dile al Señor, necesito tu Espíritu. Y dice la palabra que estaban confusos, estaban atónitos, esta gente no hallaba qué hacer. Hoy en día la gente está confundida, pero porque no saben a qué lugar ir. Ven la iglesia de la esquina y van en unos días y dicen, es que el hermano canta bonito, pero el pastor predica feo. Van a la siguiente iglesia y dicen, esta está mejor. Se están 15 días y dicen, el pastor está ungido, predica bonito, canta. Pero cuando viene y le dice, hermano, diezmo, ofrenda, y lo llama, hermano, ya llegó el fin de mes, hay que diezmo. Entonces, no, yo no voy porque ahí piden mucho dinero. De repente vas a la otra iglesia y empiezas a ver que allá no te piden absolutamente nada, ya estás tranquilo, allá te vas como querés, allá hablas lo que querés, vivís lo que te da la gana. Entonces dices, este es el lugar donde Dios me trajo. Hermano, el lugar donde Dios te quiere llevar es a su presencia. No te equivoques, Dios no te quiere llevar a 4 paredes, Dios te quiere llevar a su presencia. Estés donde estés, yo no te digo que salgas corriendo de tu iglesia, lo que te digo es que salgas corriendo a buscar la gloria de Dios, porque los días que estamos viviendo, mucha gente se está aprovechando de la palabra, está llenando los templos, pero no está llenando la gente de la presencia del Señor. No le importa tu salvación. Hay mucha gente, no le importa que tú entres al cielo. A mucha gente lo único que le importa es su fama, es su dinero, lo que le importa es lo que pueden lograr. Pero yo quiero decirte algo, a Jesús le importa esto. Pedro, quiero ir al versículo 14, dice, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es ahora que
pero puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, quiero decirte, Pedro era un hombre que no sabía leer ni escribir. Pedro era un pescador. Pedro lo único que conocía eran los peces que él pescaba, pero Dios lo llena del Espíritu Santo y él se levanta bajo la unción, bajo el poder. Él no se levanta bajo ningún manto, sino bajo el manto del Espíritu. Él no se levanta bajo ninguna cobertura de un hombre, se bajo la cobertura del Espíritu Santo y empieza a hablarle a la gente y le empieza a decir: gente, ¿saben qué? Este es el tiempo donde sus hijos van a profetizar. Este es el tiempo donde sus hijas van a profetizar. Y esto te lo digo yo, y en esta hora, si tú te levantas en el poder, si tú te levantas en la unción, si tú te levantas en la cobertura del Espíritu, tus hijos van a profetizar, tus hijas van a ver la gloria de Dios, nuestros jóvenes verán visiones, dice la palabra. Hermano, es tiempo del Espíritu, es tiempo de moverse. No es tiempo de estar buscando títulos, no es tiempo de estar buscando que la vaca, que el caballo. No es tiempo de estar diciendo: necesito hacer mi iglesia más grande, porque es tiempo de decirle a la gente: es tiempo de estar lleno del Espíritu Santo. Y usted, hermano, que tiene años de ser cristiano, usted que tiene, por lo menos usted es de los 90, usted me va a entender. En esos días la palabra se predicaba, la gente cantaba alabaré, aleluya, y decían: el Espíritu del Señor está aquí. Empezaban a hablar en lengua, empezaban a profetizar, empezaban a moverse. Y sabe, no tenían batería, no tenían guitarra, muchas veces no tenían piano, porque no habían estos recursos. Lo único que habían eran maracas y unas botellas como esta llenas de piedra, y y se movía la gloria de Dios, se movía el poder de Dios. Hoy en día, hermano, no necesitas estar aquí donde yo estoy para que Dios se manifieste. Lo único que necesitas es sumergirte en su presencia, y si estás en el cuarto, si estás en los secretos, de ahí te va a sacar el Señor. ¿Sabes por qué? Porque mi Cristo no está muerto. Yo no te estoy hablando de un Cristo que está muerto, te estoy hablando de un Cristo que murió, sí murió, pero al tercer día se levantó de los muertos y hoy está aquí conmigo para traer un milagro para tu vida, para traer una palabra de restauración para tu vida. Y yo voy a dejar a mi hermano para que él pueda contarte quién es ese Jesús que tanto estamos hablando en este lugar. Aleluya. Muchas personas se preguntan, o muchas personas dicen: yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero ser como aquella persona, o no quiero ser como aquel hermano. Yo le quiero decir algo. La palabra nos dice que pongamos nuestros ojos, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, y que prosigamos hasta el fin. Usted no tiene que poner su mirada en el pastor, en la pastora, en el líder o en el hermano. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, bienaventurado todo aquel que confía en el Hijo de Dios. Así que si usted anda buscando alguna excusa para no acercarse a Jesús, alguna excusa para decir no quiero ir a la iglesia, alguna excusa para decir no quiero entregarle mi vida a Jesús porque no quiero ser como aquella persona, déjeme decirle, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos momentos donde Dios está brindando oportunidad para que usted pueda correr al arrepentimiento. Usted que nos está escuchando en casita, usted que quizás se ha descuidado espiritualmente, quizás usted que está desanimado, está decaído, o quizás usted que ha estado pensando que no es necesario congregarse, quiero decirle, va a haber un día, va a haber un momento donde Dios nos va a llamar a dar cuenta. Y usted va a dar cuenta de cada uno de sus actos. Quiero invitarle, quiero motivarle para que usted abra su corazón, abra su mente, abra su espíritu, y que empiece a decir: necesito de Dios, necesito del Espíritu Santo, necesito de la llanura de Dios para poder estar en paz, para poder ser feliz, para poder
adorarle con libertad. Habemos cristianos en las iglesias que estamos por rutina, pero habemos también cristianos que vamos con un deseo a buscar de Dios. Pero aquel hermano que solamente va a la iglesia con un compromiso, porque quizás es líder, porque quizás está en el ministerio de alabanza, o porque quizás lo han tomado en cuenta en el ministerio de teatro, de danza, en algún ministerio de su iglesia, no se siente obligado por el pastor, no se siente obligado por el líder. Siéntase con toda la voluntad de ir a exaltar y a glorificar el nombre del Señor, porque usted ama a Dios, porque usted necesita de Dios, porque usted necesita estar cerca de su Salvador. Muchas personas dicen, ¿quién es Jesús? Jesús es aquel que murió por usted, murió por mí, y esa es la razón por la cual nosotros estamos vivos. La palabra de Dios dice que Jesús llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras iniquidades en sus llagas. Pero también la palabra de Dios dice que Cristo resucitó al tercer día. Si usted se siente triste, si usted se siente decepcionado, usted siente que el problema es demasiado grande, usted siente que no hay una salida para lo que está viviendo, yo quiero decirle, hay una respuesta, hay una salida, y se llama Cristo Jesús. Amén. 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 Esa es la única salida, hermano. Este tiempo que vivimos no es un tiempo de estar, como le decía, vuelvo a lo mismo, pero es que yo quiero que esta palabra entre a su corazón. Este es tiempo de levantarse, este no es tiempo de estar durmiendo. Si estaba durmiendo, hermano, si es uno de los líderes o de los pastores que ha dicho, me voy a echar una siesta porque aquí no tengo trabajo hoy, quiero decirte, es tiempo de que estés de rodillas y diciéndole al Espíritu Santo, lléname con tu poder. Porque Pedro, hermano, no estaba lleno de palabra, Pedro no estaba lleno de humana sabiduría, Pedro estaba lleno del poder de Dios. Y esto es lo que mucha gente no acepta o no quiere pagar el precio. ¿Sabes qué? Para poder estar lleno del Espíritu Santo necesitas, si eres un pescador como Pedro, necesitas dejar las redes y dejar de pescar en lo natural y empezar a pescar en lo espiritual. Si eres un trabajador, un albañil, necesitas muchas veces dejar el balde, la cuchara y empezar a buscar la presencia de Dios, apartar una hora, unos 20 minutos y decirle, Espíritu Santo, lléname porque sin ti no puedo vivir. Si eres un doctor, si eres un profesor, un abogado, un maestro, si eres una persona que dice yo lo tengo todo, no tengo necesidad de Dios, quiero decirte, este es tiempo de que tomes una hora o un momento para decirle a Jesús, necesito conocerte, porque ese Jesús que murió y que resucitó necesita tener un encuentro contigo en estos Amén. tiempos. Y la palabra del Señor, nos vamos a la palabra. Quiero ir terminando con este mensaje en esta hora. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que desde el 37, dice que cuando Pedro terminó de predicar, la gente al escuchar